hasta ahí. ¿Funes permitió que se diera este pacto con las pandillas? Pues uno entiende que sí, porque después uno se recuerda. Aquí hubieron opiniones. Y le pregunto, es que ahí se inicia, por eso le planteaba yo, es que este país no se puede gobernar si no se hace un pacto, una negociación con las pandillas. Es así, y en Mauricio Funes vimos, inclusive, todavía resuena ese tema de las negociaciones que se hicieron con altos dirigentes del gobierno de ese momento. Ocurre que el gobierno del señor Funes no respondía a plenitud a la visión del FMLN. Y me parece que debemos puntualizar esto. Y al final es cierto, bueno, de eso hay seguimiento de acontecimientos, claro. Y yo no voy a venir aquí a decir que eso no es cierto. Que ¿quién le vendió la idea? Nunca lo supimos nosotros. De que usted sabía y conocía de la tregua que se daba en su momento cuando gobernó con las pandillas, que usted estaba enterado de todo esto. Cuando yo le pregunté eso aquí, dijo sí, obviamente que sí, es así. Y usted escuchó la entrevista con Carlos Ruiz. ¿Qué le parecen estas expresiones, Mauricio? Porque eso lo vincula directamente a este tema de la tregua, del pacto que se dio con las pandillas y que, como dice Munguía Payés y otros, están siendo procesados también por este tema. ¿Qué le parece, Mauricio, esta situación? Bueno, hay dos preguntas y comentarios que me llaman la atención y que los traigo a cuenta para responder su pregunta, Julio. Dice uno, ¿no le da vergüenza a Funes pronunciarse y opinar sobre un tema que él mismo provocó porque negoció durante su gobierno con las pandillas? Y hay otro interesante que dice, Funes no habla en forma hipotética. Funes habla en base a la experiencia negociadora que tuvo con las pandillas, ya que él negoció con las pandillas entre 2012 y 2013. Y bueno, están las declaraciones, yo no conozco las de Eugenio Chicas, no sé ni dónde las dijo, ni qué fue lo que dijo. Sí conozco las de Carlos el Diablito Ruiz, porque las dijo en su programa y yo vi esa parte de la entrevista. Y sobre esto quiero decir varias cosas muy breves para que podamos seguir promoviendo este debate sobre el tema de la seguridad pública en el país. Primero, de entrada, Carlos el Diablito Ruiz o no tiene conocimiento de la situación o miente deliberadamente, a pesar de que él fue en 2 periodos durante el gobierno de Sánchez Serén, diputado por el FMLN y miembro de la Comisión de Justicia y Seguridad, y por lo tanto tendría que ser un tema de su conocimiento. Él llegó a decir cosas como, por ejemplo, que el plan El Salvador Seguro fue relativamente exitoso porque después de ese auge que hubo en el comportamiento de los homicidios en el 2015, después de eso, comenzaron a bajar los homicidios a tal grado que le entregó a Bukele un país con una tasa de homicidios de más o menos 10, 12 homicidios por cada 100,000 habitantes y una frecuencia o un promedio de homicidios diarios de más o menos 7, 8 homicidios por día. Él está mintiendo y a los datos me remito. El quinquenio de Sánchez Serén ha sido el quinquenio más violento, incluso mucho más violento que en los gobiernos anteriores del partido Arena. 23.025 asesinatos en 5 años. Estamos hablando, por lo tanto, de 12 asesinatos por día, como mínimo en los 1.825 días que gobernó Sánchez Serén y el FMLN. La tasa de homicidios no fue, o no, la que entregó Sánchez Serén a Bukele, no era de 10 o 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. A esa tasa se redujo la delincuencia durante el tiempo en que duró la tregua, es decir, 2012 y mitad del 2013. La tasa de homicidios durante la administración de Sánchez Serén fue una de las más altas. Llegó incluso a una tasa de 110 asesinatos
por cada 100.000 habitantes, lo que llevó a las Naciones Unidas que declarara que la situación de inseguridad y la criminalidad en el país representaba una epidemia. Mauricio, puntualmente ahí quiero preguntarle, es que dicen que también ese dato que usted está dando, que es cierto, dicen, porque Sánchez Serén no negoció con las pandillas como usted lo hizo y como lo han hecho ahora. Dicen que por eso es que se disparó esa tasa a la que usted se refiere. Sí. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, esa es conclusión suya, porque él no dijo eso. Él lo que dijo no estoy hablando de Carlos Ruiz, estoy hablando de otras personas que han hablado de eso y que han dicho que en el periodo de Sánchez Serén se redujo porque él no negoció con las pandillas. Pero es que mire, aquí es donde yo insisto, y por eso es que frente al que dice, ahora Funes cita convenientemente el Faro para hablar de negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas, pero el Faro también reveló que su gobierno negoció con las pandillas y sin embargo él lo niega. ¿Por qué lo niego? Porque lo que ocurrió entre 2012 y 2013, que efectivamente provocó una reducción de homicidios, llevando la tasa de homicidios a 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, hasta en el momento en que la tregua entre pandillas fracasó y comenzaron nuevamente a irse al alza los homicidios. Lo que hubo en mi gobierno fue el acompañamiento de un proceso de entendimiento entre las dos principales pandillas que operaban en ese entonces. Me refiero a la MS-13 y a la Barrio 18. Eso fue lo que hubo. Y el gobierno no negoció. Yo no puse a ninguno de mis altos funcionarios, ni autoricé a ninguno de mis funcionarios, incluso algunos de ellos que están enfrentando procesos judiciales en estos momentos, como el caso del general Munguía Payés, que fue ministro de Seguridad en esos años. Yo no autoricé ni puse a ningún funcionario a negociar políticamente con las pandillas, a decirles, bueno, si ustedes bajan los homicidios, bajan las extorsiones, mi gobierno les va a dar beneficios en las cárceles y no solo eso, sino que también les vamos a dar beneficios económicos de algún tipo. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Nosotros no participamos en ninguna mesa de negociación. Acompañamos el proceso de negociación entre las pandillas. Acompañamos el proceso de entendimiento y toma de acuerdos entre las pandillas. Y ese fue un proceso supervisado internacionalmente. La OEA puede dar fe de lo que estoy diciendo. Y fue observado también por otros organismos internacionales y por otras instituciones internacionales de prestigio. De lo contrario, hubiera habido pronunciamiento por parte, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo está haciendo en estos momentos. O hubiera habido reclamos de parte incluso de la misma Iglesia Católica. Yo visité al Papa a inicios del 2013, me reuní con él y me reuní con su canciller, y el tema de la tregua entre pandillas y de los resultados que había provocado fue objeto de discusión. La Iglesia Católica acompañó este proceso con el respaldo del nuncio apostólico, de la nunciatura apostólica. O sea, no solo la OEA, también la Iglesia Católica. Ahora, que había sectores de la sociedad civil y que había sectores empresariales, por ejemplo, y que la derecha no acompañó ese proceso, esa es otra cosa. Pero en mi opinión, la derecha no acompañó ese proceso porque eso le implicaba reconocer que el problema había entrado en un proceso de solución, no definitiva. La tregua, si hubiera sido entre mi gobierno y las pandillas, no hubiera fracasado. Hubiera tenido momentos como lo que está teniendo ahora la negociación entre Bukele y las pandillas. Si ustedes se fijan, la negociación ha producido resultados. Ha bajado los homicidios. En los 3 años que lleva Nayib Bukele como gobernante, casi 3 años ya porque solo le faltan 2 meses, los homicidios definitivamente han bajado. Mauricio, aparte de los picos que ha tenido, como bien dijo Carlos Ruiz, 1 por año y el más grave fue el último, el 26 de marzo pasado, donde los homicidios subieron a 67 después de haber venido teniendo
días con 0 homicidios, con 1, 2 o 3 homicidios, a lo sumo con 6 o 7 o hasta 8 homicidios a lo largo del mes de marzo, pero luego se disparan. Mauricio, ahora, perdón, Mauricio, cuando usted dice que, por ejemplo, la Iglesia Católica, el mismo Vaticano, sabe de este tipo de mesa que se forma para poder negociar con las pandillas o hablar con las pandillas o hacer la tregua con las pandillas, Mauricio, ¿usted no estaba enterado de lo que estaba sucediendo en esa mesa? ¿Usted estaba enterado de lo que estaban platicando en esa mesa? ¿Qué tipo de acuerdos se querían tomar en esa mesa? Claro, pero es que usted no está citando mis expresiones como yo las dije. Yo no dije que la Iglesia Católica estaba enterada de las negociaciones de mi gobierno con las pandillas. Yo lo que he dicho es que mi gobierno no ha negociado y lo que la Iglesia Católica acompañó a través de Monseñor Fabio Colindres fue un proceso de entendimiento entre las pandillas, no de negociación del gobierno con las pandillas. Yo no he dicho lo que usted está diciendo. ¿Y entonces qué se hacía en esa mesa? ¿Qué pasaba en esa mesa entonces? Perdone. ¿Qué era el objetivo de esa mesa, Mauricio? De qué es lo que se estaba pactando entre las pandillas, no de mi gobierno con las pandillas. ¿Y sus funcionarios de gobierno qué hacían ahí entonces? Acompañar el proceso, promover el proceso en la medida en que estaba dando resultados. ¿Y qué tipo de proceso había ahí, Mauricio? ¿Qué le dijeron sus funcionarios a usted de lo que estaba pasando en la mesa? Le voy a responder la pregunta, si me permite. Mis funcionarios no estuvieron en la mesa de negociaciones, no participaron. Quienes participaban eran los mediadores que intervenían para lograr que haya entendimiento de las pandillas. Ahora, y esto lo he sostenido siempre, si hubo algún funcionario que en virtud del contexto que se creó, él como funcionario dio beneficios carcelarios, entonces ahí sí, ahí la Fiscalía tiene que demostrarlo. Pero nadie, ni la Fiscalía, nadie ha demostrado que, por ejemplo, el general Munguía Payés dio beneficios a los reclusos, a los pandilleros. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ahí no están las evidencias, pues, de las fiestas que se celebraron en los centros penales, de la entrada de comida chatarra, de la entrega de plasmas, de mesas de billar que la instalaron. La ley penitenciaria del país permite que, por ejemplo, puedan pueda entregársele a los reos una comida diferente a la que tienen. Puedan tener acceso a plasmas, puedan tener acceso a mesas de billar o a otro tipo de entretenimiento como resultado o como componente del proceso de rehabilitación que el Estado está obligado a llevar a cabo. Ahora, si hubo excesos, bueno, que castiguen a los responsables de esos excesos. Si hubo excesos, si hubo alguien que se puso de acuerdo con un cabecilla para que entraran prostitutas, para que se llevara a cabo una fiesta. Si hubo alguien que se puso de acuerdo con los cabecillas para que se les diera más de lo que ellos tienen derecho como producto de la ley penitenciaria, entonces eso tiene que ser castigado. Pero el que haya habido ese tipo de excesos, en caso que los demuestren, no significa que el presidente de la República los consintió. Y viene usted y me dice, y no tenía conocimiento de eso, de ese tipo de excesos. Yo nunca tuve conocimiento. En todo caso, si se dieron a espaldas de las más altas autoridades de seguridad pública, incluyendo el ministro de Seguridad Pública. O sea que ahora, usted los mandaba, ellos iban a la reunión sin su permiso, Mauricio. ¿Perdón? Ellos iban a las reuniones que se daban sin el permiso suyo. ¿Cuáles reuniones que se daban entre quiénes? Esas reuniones que se pactaban con la iglesia, que la iglesia quería mediar en esto. Los únicos que participaban en las reuniones activamente eran los mediadores. Y los mediadores no eran empleados del gobierno.